Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con la oración. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adoremos. Adoremos. Ofrecemos a Dios este momento de trabajo que nos permita aprender un poco más y sobre todo, pues ponerlo en práctica lo que sea oportuno y necesario. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, el tema de hoy va a ser corto. ¿Corto en qué sentido? Pues es una información que más allá de un X número de diapositivas, va a ser de mucha participación y colaboración entre ustedes. Entonces les voy a pedir que si de preferencia en algún momento tienen ahí su computadora o su celular, porque vamos a tener momentos de investigación. Entonces por eso es que a lo mejor va a ser corto en cuanto a que yo hable. Bien, si alguna de ustedes me pudiera recordar qué fue lo que vimos la sesión pasada, algunos conceptos o algo por el estilo. ¿Qué recuerdan de lo que platicamos la clase pasada o la sesión pasada? Pues si mal no recuerdo, se habló del constructivismo y de las principales corrientes pedagógicas Muy bien. en la modernidad, sobre todo la escuela nueva. Nada más como a manera de repaso, ¿quién es el centro quién es el centro de la pedagogía? El alumno. El alumno. No, para la pedagogía lasallista es el docente. Es decir, del docente hacia el alumno. Es correcto, es el alumno. Pero primero hay que formar al docente para que el alumno sea un buen alumno. ¿Sí? O sea, es decir, para la Salle, el docente tiene que estar bien formado. Esto no perderlo de vista. Sí, hoy es el alumno, siempre va a ser el alumno, pero en la pedagogía lasallista, el docente es quien tiene que estar bien formado para que el alumno pueda ser el centro. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, hoy vamos a ver algo muy interesante que les va a llamar la atención. Bueno, al menos a mí me gusta mucho porque nos va a ayudar a entender algunas de las situaciones que vivimos hoy en día. Hablábamos de la pedagogía preventiva, es decir, cómo más allá de en la cuestión pues conductual y obviamente del contexto social del alumno, la Salle lo que intenta hacer es que su manera de responder a las necesidades de los alumnos es a través de que él entienda y vaya forjando su propia pedagogía, es decir, cómo el docente va forjando y va determinando las diferentes circunstancias a manera preventiva para que todo salga bien, que la escuela marche bien. Acuérdense de esa frase, que la escuela marche bien. Bien, entonces pasamos a la presentación de hoy, si gustan. Primero, bueno, ya vimos un poco sobre las pedagogías o sobre los tipos de escuela, que como bien dijo Juan Pablo, es la escuela nueva, la escuela vieja, un poquito el constructivismo, es decir, cómo la pedagogía se hace ayudar de diferentes ciencias. Pero bueno, nos toca hablar de quién es la Salle, porque pues bueno, para saber pues pedagogía lasallista, pues es importante saber quién es el impulsor de la pedagogía lasallista. Ya sabemos algunas cosas, ¿verdad? Que fue un sacerdote francés, esto es lo más básico. Muchos alumnos, inclusive muchos docentes, creen que la Salle fue hermano. Ahorita en lo que hablaba Juan Pablo de la imagen del inicio, no, la Salle no fue hermano. En algunas ocasiones, o siempre, vemos a la Salle como lo vemos aquí en esta imagen, con el rabat, que es el cuello blanco que usualmente usamos, valga la redundancia, los hermanos en el hábito, pero la Salle no fue hermano y el rabat tiene su significado. Ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Segundo fue nacido en el siglo XVII, 1600, ¿sí? En una época un tanto turbulenta para Francia, puesto que, como ustedes saben, los reyes Luises, porque fue una familia de Luises, no hacían bien las cosas. Y si volteamos a ver la actualidad, pues tampoco estamos súper bien, ¿verdad? O sea, no estamos en la modernidad como se quisiera. Entonces, los gobernantes tampoco hacían las cosas bien
Cuantimás que en aquel tiempo pues era una monarquía, sí, era un absolutismo del monarca, del rey, y lo que dijera el rey pues se tenía que cumplir a como de lugar, es decir, una cierta autoridad fuerte que impregnaba todo el modelo social, político, un tanto religioso. Entonces es ahí donde se inserta la vida de San Juan Bautista de la Salle. Siguiente es, por lo que vamos a ubicar a La Salle, es el fundador de una comunidad con una identidad particular y un proyecto definido. ¿Alguien que me diga qué comunidad fundó? ¿Cómo se llama la comunidad que fundó? Hermanos de las escuelas cristianas. Muy bien. ¿Y cuál es el proyecto que fundó o que creó? Pues las escuelas para formar maestros para educar cristianamente a los niños pobres de Francia. No sé si esa puede ser una respuesta. Muy bien. ¿Alguna mamá que quiera compartir alguna otra respuesta diferente o coinciden con Juan Pablo? Sí. Muy bien. La Salle fue el fundador del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, pero también fue el fundador, hoy en día, con términos actuales, de las escuelas normales, es decir, de las escuelas que preparaban a los maestros de escuelas primarias, que esto también lo vimos la sesión pasada, acuérdense, la pedagogía lasallista estaba pues con todo el contexto social y pedagógico de aquella época, dirigido o dirigida hacia la educación primaria. Ojo, eh, pudiera sonar un poquito extraño. Oiga, entonces, en aquel tiempo no había escuelas primarias. Sí, sí, había ciertas particularidades. La primera es que había escuelas, como lo vamos a ver más adelantito, dedicadas a especificidades. Por ejemplo, están los maestros calígrafos que se la vivieron en pleito con La Salle, porque en la escuela lasallista no solamente se enseñaba a escribir, sino se enseñaba en idioma local, a escribir, a leer, a contar, etcétera, modales, lo que hoy en la boleta, bueno, al menos aquí en Chihuahua sigue apareciendo es la cuestión de higiene, uniforme, es decir, era una educación holística, completa. Y van a decirme, oiga, ¿a poco La Salle tuvo esa visión? Sí, eh, un poquito por su formación que tuvo en el seminario y al mismo tiempo al estar en el seminario y ya ser sacerdote, el contacto que tenía con algunas realidades, ni siquiera pedagógicas, sino clericales, con otras ciudades, inclusive otros sacerdotes que apoyaban, o sea, que apoyaban eh, no directamente, pero sí, pues vamos a decirlo así como ciertas capellanías en algunas escuelas. Entonces, él empezó a observar y empezó a tomar ideas. Cuando él decide, por inspiración de Dios, el fundar las escuelas, el dedicarse a los maestros con las escuelas, empieza a implementar todo lo que en algún momento y que en ese momento también seguía observando en las escuelas o con los curas. Entonces, es una educación holística la que él ofrece, es decir, holística es completa, general, en donde diferentes teorías, diferentes corrientes se unen en una sola para formar otra corriente nueva. Entonces, este proyecto de donde él se dedicó a formar maestros, por eso es que quiero hacer énfasis en su proyecto formativo de maestros. Sí, sí, el alumno es el centro, pero La Salle se fija mucho en, bueno, a ver, ¿cómo es el maestro? ¿Cómo es el maestro? ¿Qué está haciendo el maestro para que el alumno pueda seguir creciendo? Es por eso que, bueno, yo creo que como mamás han de fijarse mucho y tienen razón en cómo el maestro, bueno, en cierta manera pide las cosas, este, forja a sus alumnos, lleva a sus alumnos, acompaña a sus alumnos. Entonces es importante porque para La Salle el maestro es muy importante, lo veíamos en la clase pasada, es el patrono de los educadores cristianos. Entonces, todo este proyecto pues se forja en una sola identidad. Bien, también lo decíamos, bueno, ya está un poquito repetido, pero le da una organización definida a las escuelas, ¿sí? O sea, antes de él, sí, sí había escuelas cristianas, pero con él es como dicen, él dice, quítate que ahí te voy, o sea, porque te voy a estar marcando la pauta para que sepas cómo se hace.
Fruto de esta organización, creo que vimos un poquito la presentación de la clase pasada, surge un manual que se llama la Guía de las Escuelas, que rige la educación en Europa durante por lo menos 200 años. ¿Sí? Escuelas públicas y escuelas privadas toman como base la guía que forja La Salle y los hermanos. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre San Juan Bautista de La Salle? Vamos a darnos tiempo también en la siguiente sesión a abordar un poco más de La Salle. Verán, ahorita vamos a ver una cosa bien curiosa que cuando yo lo vi en la carrera de la licenciatura en educación, esa fue mi pregunta de examen semestral en teorías pedagógicas y se los voy a hacer a ustedes porque lo vamos a aprender hoy también. Entonces, agárrense. Por eso les digo que hoy va a ser una clase donde voy a hablar poco y ustedes van a investigar mucho. Bien. ¿Cuál era la intencionalidad de La Salle al fundar las escuelas? A lo mejor no una intención, vamos a decirlo así, muy concreta o muy pensada, pero de alguna manera al ser sacerdote y al tener la escuela de su formación en el seminario, La Salle en su formación de seminarista adquirió esta parte del espíritu de fe. Entonces, por lo tanto, era hacer presente a Dios en su cotidiano. Ojo, mamás, y esta es una corrección pedagógica. Por favor, digo, creo que vale la aclaración. Cuando hablamos del acordémonos que estamos, no digan ante la santa presencia de Dios, es en la santa presencia de Dios. Las palabras son bien interesantes. Las preposiciones son clave. El decir ante, es decir, yo estoy viendo a Dios. Es decir, allá está, estoy ante la presencia de Dios. No sé si me doy a entender. Y cuando digo en la presencia es porque Él no se ha ido, o sea, Él se mantiene presente de una manera constante. Entonces, lo que intenta hacer La Salle con su intencionalidad en la escuela es, Dios está contigo. O sea, una dimensión espiritual muy curiosa. A través de eso, es que a sus maestros les dice, a ver, Dios los acompaña. Por lo tanto, su llamado es a atender las necesidades educativas, y esto fíjense bien, sus clientes, su público, sus niños, sus alumnos eran los artesanos y los pobres. ¿Qué significa artesano? Sí, puede sonar como aquella persona, aquel hijo pues de señores, por así decirlo, que vivían de la cuestión un tanto cultural, la cuestión un tanto mercantil, es decir, que sí había un poco de dinerito cuando se habla de artesanos, sí, pero también aquellos que carecían de recursos económicos. O sea, si se fijan, La Salle aquí habla de inclusión, artesanos y pobres. Bien, vamos bien. Hay muchas acepciones a la palabra artesanos, puesto que la sociedad francesa de aquella época había una diversidad muy interesante. Vamos a decirlo así, en el lenguaje actual es las clases sociales, el primer estado, el segundo estado. Estos alumnos que habla La Salle es el tercer estado, es decir, todos. ¿Sí? El decir tercer estado era, no era el clero, no era no eran los ricos, era el tercer estado, la gente ordinaria, el, um, pues sí, el pueblo, ¿sí? Bien. Y bueno, esto ya se ve de manera futurista, no lo pensó La Salle, simplemente ahorita ya viendo a la red lasallista, pues somos una red mundial de instituciones que atienden a alumnos de todos los estratos sociales, y esto habla de inclusión. Entonces, sí es muy importante el sabernos inclusivos. Nuestra catequesis, por más, vamos a decirlo así, apegada a ciertas normas, tenemos que hacerles ver a los alumnos que no estamos dándoles teoría, ¿sí? Es decir, nuestra clase, nuestra catequesis al momento de enseñar tiene que ser coherente, es decir, yo hablo de que Dios nos ama, entonces lo vamos a ver más adelante, entonces mi trato con el alumno tiene que ser cercano, cuidadoso, sí, les decía la clase pasada también, pues cuando hay alguna necesidad de sanción, pues ser firmes, ¿sí? Por ejemplo, hoy tuvimos un caso en secundaria que yo tuve que reaccionar, bueno, no reaccionar, sino atender la situación
creo que no había otra manera de hacerlo. Nos indicaron que había una situación de una niña que se había quedado solamente como única niña en el salón, con otra compañerita. De 13, 14 alumnos, eran 12 hombres y 2 mujeres. Entonces una de las niñas dijo, me siento incómoda, quisiera tener o cambiarme de salón o que hubiera más niñas. Entonces ya se hizo el ajuste, ¿verdad? Entonces llegamos la maestra, la otra maestra que daba catequesis en secundaria, en el salón, en el grado, y le dije, mira, vamos a llegar con la lista, hacemos la repartición equitativa, que los alumnos nos vean y que de alguna manera vean que no estamos haciendo diferencias por número de lista o así, sino vamos a ver qué es lo que conviene por disciplina, por conducta, etcétera. Y llegamos y estaban, bueno, primero la titular del grupo me dijo, a ver, yo voy a pedir aquí, 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 me dijo, vamos a dividirlos así, empezamos a dialogar, y en ese momento un alumno que escuchó cuando lo nombran a él que se iba a ir a otro salón, le levanta la voz y le dice, ¿usted quién es para decirme lo que tengo que hacer? Dije, ay, me subió el termómetro, dije, a ver, usted no tiene por qué responderle ni hablarle hacia su maestra. En este momento se me va a coordinación sin respingar absolutamente nada. Así, porque curiosamente, en la mañana, en los honores a la bandera, este huerco también a la maestra Rocío le contestó feo. Entonces dije, no, ya no va a repetirse esto. Entonces dije, vámonos, vámonos. Y no respingó. Entonces, no se pueden pasar de vivos. No se A pueden mí, pasar de pues es vivos. que, perdón, a mí también me pasó ayer algo similar y no eran de secundaria, era de segundo de preescolar. Que Ajá, uno de los niños aventó la mochila afuera del salón, la aventó y me dijo, yo estoy enojado. Bueno, yo también estoy enojada porque aventaste la mochila. Entonces lo agarré de la mano, salimos del salón, recoja su mochila, no, no quiero, recoja su mochila, no, no quiero, recoja su mochila, la recogió la tercera vez, lo metí, órale, a la silla de la calma. Pero así soy yo, ¿por qué? Porque yo soy educadora. Yo vengo, claro, o sea, de una educación donde sé qué tan importante es llevar la cordialidad con los niños de preescolar, pero al mismo tiempo ser firmes. Y le claro, digo, pasa en todos lados, pasa en todos los claro, niveles, claro, desde preescolar hasta prepa. claro, claro. Entonces, sí, sí, a veces no es ser groseros con los alumnos. Eh, eh, a mí me han pasado diferentes cosas y el alumno cuando sabe que metió la pata reconoce. Claro, a veces el capricho, el berrinche le gana más porque quiere su tranquilidad y ahora sí como dice el meme, su agusticidad, pero no está en el colegio ni en la escuela para hacer lo que él quiera. O sea, entonces tiene que saber, como decíamos la vez pasada, pues qué reglas y las reglas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de la idea, o sea, de alguna manera no es el yo, o sea, es el todos, es el nosotros. Entonces, si de alguna manera alguno está incomodando, oye, pues como que ni al caso, se reirán y harán fiesta, pero no es el momento. Entonces, sí hay que marcar bien las reglas, porque si no, se le trepan a uno y uno ya después no puede hacer nada. Entonces, sí ser muy claros con eso. Bien, este es el documento que les comentaba, que es el que redactaron no solo la Salle, sino los principales hermanos. En algunos documentos lasallistas se va a hablar de esta terminología, los principales hermanos. Los principales hermanos eran 12, eran los directores de escuela, pero también eran los que daban clases, los que se chutaban desde la mañana hasta la tarde las clases y tenían experiencia y práctica en dar clases. Entonces, al inicio del tema de yo les decía, La Salle utilizó una forma ecléctica. ¿Y qué significa eso? Que de todo lo que él fue encontrando en sus diferentes experiencias, lo llevó a sus escuelas. Este, alguien tiene un micrófono encendido y se escucha un poquitillo ahí el ruidito. Si pudieran checar para que no interferiera ahí en el sonido. Sí, Malocha, creo que eres tú, Malocha. Ándale, ahora sí, muchas gracias. Entonces, esto lo llevó a su escuela y ayudó bastante a entender cómo tenía que llevarse la escuela. A nadie se le había ocurrido,
en esto tiene mucho que ver la palabra innovación. Si nadie lo hacía, uno lo hizo y empezó a ser innovador. Entonces, La Salle empezó a innovar. De hecho, creo que tanto ustedes como yo, cuando entran a un salón de clases, se nos hace común ver el salón, el pizarrón, el acomodo del escritorio, el acomodo del pizarrón, el acomodo de las filas. Ese esquema es lasallista. Oiga, pero también están las escuelas públicas. Sí, no había antes eso. Ese modelo, ese esquema que nosotros se nos hace muy común desde que éramos niños y que casi seguro les tocó a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, data de 1665 aproximadamente. El innovador fue La Salle. Oiga, pues entonces, ¿cómo era la escuela antes? Muy simple. Era el alumno que se quería ir al rincón, el maestro tenía que ir al rincón. A ver, ahí voy contigo. El que estaba tirado en el piso, ahí va el maestro con él. O sea, el maestro se iba de alumno por alumno, era muy incómodo y tenía un número X de alumnos en un salón, y entonces era 1000 usos el maestro, entonces era incómodo. Entonces, cuando hablamos de una de las formas innovadoras de La Salle, a ver, orden, acuérdense, mamás, orden, y maestras, orden. ¿Qué es orden? Filas, sí, vale acomodar por quién sí aquí, quién sí acá, a quién mueves aquí, a quién mueves acá, por conveniencia de los alumnos, porque estás forjando conducta y también por conveniencia del maestro para que más rápidamente y de mejor manera el alumno y los alumnos en grupo aprendan. Esta es la innovación. Me van a decir, qué chiste, porque ya lo conocemos. Sí, pero no. Sí, porque tú y yo lo conocemos como es hoy, pero antes no era así. Segundo elemento, lo habitual no era ir a la escuela, era ir a la parroquia. ¿Por qué razón? Porque los maestros por sí solos, es decir, no hay un directivo que dijera, ¿sabes qué? Me interesa educar a los muchachos, voy a hacer una escuela. No. Quienes tenían dinero, y ustedes lo saben, pues era en la época un poquito posterior al Renacimiento, pues era la iglesia. Entonces, quienes podían pagarle a los maestros para dar clases, pues eran los curas, ¿sí? Entre limosnas, entre todo lo que las familias acomodadas podían pagar, pues, o donativos a las parroquias, pues eran ellas y el cura quienes decían, a ver, vente. Oiga, y entonces las escuelas que no eran parroquiales, ¿qué? Ah, pues ahí está lo interesante, los ricos. Y obviamente al ser maestro rico, pues eran un tanto exclusivos. O sea, era un límite de alumnos y solamente los que podían pagar. ¿Qué fue innovador de La Salle? Pues lo que acabamos de leer hace ratito, esto, que era escuelas para los hijos de artesanos y de los pobres. Ya me lo brinqué, por aquí lo habíamos visto. Aquí está. Entonces, aceptó a todos. Entonces, los ricos se empezaron a dar cuenta que en la práctica, pues, aprendían ricos y pobres, y lo interesante era que convivían juntos y decías, ah, caray, no hay exclusión, o sea, los ricos aceptan a los pobres y los pobres se llevan bien y aprenden a los ricos, pues, ¿qué pasa? Y perdón la expresión, pero nos está robando clientela. Llévenlo a la práctica del día de hoy. ¿Qué tiene de innovador? Y esto sí pasa, maestras y mamás, que hoy la escuela La Salle, dígase Chihuahua, dígase Ciudad de México, dígase Sonora, dígase Coahuila, dígase el lugar que sea, atraen a los papás no por tradición, sino porque les llama la atención lo innovador, la fraternidad, sí, las instalaciones, y eso es lo nuestro. Y eso es lo nuestro, y eso da gusto porque es nuestro ser habitual. Es decir, este estilo es nuestra forma habitual de ser. El maestro que trabaja en La Salle, rara vez, y eso yo creo que sí lo pueden escuchar, se va a sentir tan acogido en una escuela, en el ambiente, tanto de trabajo con los alumnos como con los maestros como en La Salle. Son excepciones las que hay de que, ay, es que pésimo ambiente de trabajo. Normalmente quienes están al frente de las escuelas o colegios de La Salle sí suelen hacer depuración de cuando hay ambiente incómodo y sí se hacen acomodos. Claro, a veces como papás o como mamás podemos decir, uy, es que la maestra tal o es que el maestro tal,
Pero bueno, son a veces situaciones que por referencia al hijo, por alguna situación conductual, académica, a veces está como esta quisquillosidad de, ay, pero bueno, en lo general, el ambiente suele ser bastante fraterno. Entonces, toda esta práctica hace que los maestros se vayan empapando de lo que significa la pedagogía lasallista. Y esto se ve reflejado en la guía de las escuelas. Entonces, es hasta 1720, un año después de que muere La Salle, que esta guía se imprime y se comparte a todas las escuelas lasallistas, y más adelante otros colegios y otras escuelas lo conocen y dicen, quiero también tenerlo como referencia institucional. En la siguiente sesión que tengamos vamos a hablar un poco más de esta guía de las escuelas. Pudiera surgir la pregunta, oiga, ¿todavía es actual? No. O sea, tuvo su éxito, tuvo su razón de ser. Ahorita la pedagogía lasallista, independientemente de lo que veamos, sigue siendo ecléctica, es decir, se hace ayudar de todo lo que hoy en la pedagogía, y lo vamos a ver ahorita más adelante, existe, ¿sí? Es decir, fueron los primeros pasos ordenados, académicos, organizados, para cómo guiar a una escuela. Seguimos. Así empezaba el prólogo de la guía de las escuelas. Dice, esta guía, o bueno, alguien que me ayude a leer para no hablar yo solamente, alguien que me ayude. Yo mero. Adelante, adelante, Margarita. Esta guía se ha redactado en forma de reglamento, solo después de numerosos intercambios con los hermanos de este instituto más veteranos y mejor capacitados para dar bien la clase, y después de la experiencia de varios años. No se ha incluido en ella nada que no haya sido bien acordado y probado, cuyas ventajas e inconvenientes no se hayan ponderado y de las que no se hayan previsto, en la medida de lo posible, los errores o las malas consecuencias. Gracias. Es decir, lo que se escribió en la guía es porque ya había sido probado. Ensayo-error, esto sirve, esto no sirve, quítalo, esto déjalo, si sirve, ya lo probamos en muchas ocasiones, ¿sí? Déjalo. Esto es lo que nos va a guiar para poder dar bien una clase y para poder dirigir bien una escuela parroquial. Bien, pero bueno, cuando hablamos de pedagogía lasallista, es solamente lo que los lasallistas en ese momento redactaron, dijeron, hicieron y demás. Pues hay dos elementos claves. Primero, que la pedagogía tiene un problema. Primero es, ¿qué es pedagogía? Y de acuerdo a la definición más simple, la pedagogía es la reflexión, vamos a ver una de tantas definiciones, sobre el hecho educativo, es decir, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo muy claro, en un aula o en el ambiente escolar. Esa es la pedagogía. Sí, también tiene que ver con lo que le sucede al niño. Sí, es la manera de conducirse del niño, por dónde camina el niño, cómo se lleva de la mano al niño. Y por otro lado, lo que significa educación. O sea, no es lo mismo un maestro que un pedagogo. Normalmente un pedagogo suele ser más estructurado en sus maneras de dar clase. ¿Sí hay diferencias? Sí. Un pedagogo suele ser más, vamos a ponerlo en matemáticas, A, B igual a C. Raíz cuadrada de A más, o sea, es decir, tiene pasos mucho más estructurados. El maestro, el docente, no solamente es pedagogo, o sea, abarca más cosas, ¿sí? Entonces, el maestro tiene que saber de pedagogía, pero también sabe de psicología, sabe de filosofía, sabe de más ciencias, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque está de manera cotidiana en la escuela y todo lo que hace es mucho más amplio. Entonces, por eso les decía en la sesión pasada, hablar de pedagogía lasallista es un pedacito y una manera de ver lo que hacíamos en el aula dentro de la escuela lasallista. Preguntas, mamás o maestras. Vamos justo a la mitad. Muy bien, seguimos. En el 2002, un pedagogo compartió esto. ¿Alguien que me ayude a leer? Yo mero. Perdón. Adelante, adelante, Florencia. Lo que importa ahora no es tanto si la pedagogía se legitima,
Ajá. A sí misma, como ciencia, no es sentido tradicional, sino que lo que más interesa es que ella esté en capacidad de validarse a sí misma, como saber, y es tanto un sentido teórico como práctico. De este modo, la pregunta por la identidad de la pedagogía ya no queda circunscrita a la pregunta por su cientificalidad o por lo que se podría denominar su continuidad histórica pragmática dentro del orden de las ciencias. Lo que acá se valida no es tanto la estructura formal, lógica, sino su competencia pragmática y reflexionante dentro del orden del saber de la realidad, su capacidad para investigar una parte de la realidad y reflexionar y producir saberes sobre ella, y así repercutir sobre lo que se piensa de ella. Klaus Rowe. Muy bien, gracias. En español, ¿qué quiere decir? Que la pedagogía no es pedagogía solamente en sí misma, o sea, no tiene razón de ser porque simplemente exista y sea lo único que tenga que definir el crecimiento de la estructura del saber humano, sino que en la cuestión educativa se toma mucho en cuenta las capacidades prácticas de lo que haga el docente dentro de su salón para llevar al alumno a conocer y entender la realidad. Y una de esas capacidades es la investigación, la reflexión y que pueda saber de lo que sucede. Entonces, ahora sí, a partir de todo ese proceso que va a llevar el alumno acompañado del docente, es por lo cual la pedagogía tiene razón de ser. Entonces, cuestiones Pues es prácticas. mucho de lo que María Montessori explicaba a sus alumnas, a sus futuras maestras, bueno, guías, como les llamaba ella. O sea, que Okay. no se quedara nada más en el hecho de, de fincarse en el que la plantita va a crecer, sino que les enseñaran a los niños que por qué razón iba a crecer la plantita. Entonces, Correcto. pues esto ya tiene mucho, muy atrás. También lo manejó Skinner, también lo manejó, lo han manejado muchos, pues. Claro, claro. Y por ejemplo, Skinner, Piaget y todos ellos ni siquiera eran pedagogos, eran psicólogos. Entonces, se dieron cuenta de la parte fundamental que es llevar no solamente lo teórico, sino lo práctico, es decir, la parte pragmática, la competencia pragmática y la reflexión también sobre el hecho. Bien, ya me lo terminamos. Tenemos a estos dos señores. Aquí es lo que les decía, que en uno de mis semestres un maestro me hacía la pregunta final sobre qué diferencias tiene. Les voy a presentar este señor. Este señor que tienen a su izquierda se llama Juan Amós Comenio. Juan Amós Comenio. ¿Quién fue? Fue un señor contemporáneo a San Juan Bautista de la Salle. Y su principal manual pedagógico fue uno que se llamó Didáctica Magna, ¿ok? Contra lo que hizo San Juan Bautista de la Salle, cuyo manual se llamó Guía de las Escuelas. Entonces, sí, están Comenio versus la Salle, y la primera tarea de investigar es la siguiente. Si me pueden investigar en Wikipedia o en Internet, no pasa nada. ¿Quién fue Comenio? ¿Qué aportó la educación? Y si me pueden dar otros referentes de Juan Amós Comenio. Entonces, adelante, les pongo en el chat el nombre completo por si hay dudas. ¿Sí? Entonces, es investigar quién fue, qué años nació, en qué país vivió, qué aportó a la educación. Así de manera muy simple, les doy unos minutitos para que en su computadora o celular, si pueden, investigar. Y a partir de aquí seguir nuestro tema. Adelante. Quien ya tenga algo de información, me levanta su manita digital y le doy la participación. Adelante, Priscila. Bueno, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Dice, Morovia, 28 de marzo de 1592 en Ámsterdam.
al 15 de noviembre de 1670. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, nacido en la actual República Checa, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. Le dio fama por toda Europa y considerado como los más importantes en la didáctica magna, y su primera edición apareció en el año 1630. Le dio importancia al estudio de las lenguas y creó una obra llamada Puerta Abierta a las Lenguas. Se le conoce como el padre de la didáctica. En su obra Las Nuevas Realidades, Peter Drucker realza la posición del Comenio como el inventor del libro de texto, en un intento exitoso de incentivar la autonomía del proceso formativo para evitar que el gobierno católico eliminara del todo el protestantismo en Chequia. Si la gente lee la Biblia en casa, no podrá confundirse, fue el pensamiento de Comenio. Los grandes aportes realizados en la pedagogía, sus viajes por diferentes países de Europa y la alta preparación y constancia en su labor de educar le valieron el título de maestro de nación. Gracias, Priscila. María Laura, por favor. ¿Tiene su micrófono apagado? Perdón. Comenius propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación y lo llamó Pampaedia o Pansofía, que significa educación universal. Se debe enseñar todo a todos. Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Es, yo creo, como un resumen. Esto. Muy bien, gracias. Complementando las dos aportaciones de sus compañeras catequistas, nos damos cuenta que Comenio le dio la base, vamos a decirlo así, de lo que hoy en las escuelas en general es el reparto de libros, es decir, tener la información escrita para dar un orden, un orden, una guía al maestro que va llevando la batuta de la clase. Obviamente, el principio, la ideología que regía Comenio tenía mucho que ver con la cuestión ideológica, religiosa, que en su tiempo, como buen alemán, pues había mucha cuestión protestantista. Entonces, de alguna manera tenía que ver, acuérdense, en aquellas épocas, lo religioso era lo que predominaba por sobre otras referencias, porque lo religioso estaba muy a la par de lo político y por lo tanto lo social. O sea, no se podían seccionar, eran una sola cosa. Se los comentaba hace un ratito que, es decir, en el caso de las escuelas sociales en Francia, pues quienes aportaban pues eran las parroquias, en su mayoría. Entonces, para Comenio tenía mucho que ver el aporte directo de lo que en la didáctica, es decir, el material, los instrumentos que el docente tiene para el buen llevar del alumno. Adelante, María Laura. También aquí nos dice que aportó ideas educativas basándose en 3 métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como a la interacción, y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Muy bien, ahí vemos ya que teníamos que, a como dé lugar, garantizar que el alumno aprendiera. Gracias. Luli. Sí, a mí me llama mucho la atención aquí su legado a la educación. Dice, fue el primero en hablar de la primera escuela o escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también lo iba a educar y aportaría otras enseñanzas, pero según Comenio sería la madre la primera en hacerlo. Para él la educación debía tener como meta el ideal pansófico, es decir, enseñar todo a todos. Me llamó mucho eso la atención. Sí, aquí ya se hace una clara alusión a la enseñanza. Y aquí vamos a tener un término ya diferente. Es pedagogía, educación y didáctica. La didáctica es la referencia directa a los métodos de enseñanza, o sea, la pregunta ¿cómo enseño? Y a través de qué enseño. Señora María Laura, creo que dejó abierto su micro. Perdón. Sí, no hay cuidado.
Entonces, tenemos que ser bien claros. Entonces, ¿cuál es el fin último del cómo enseño? O, bueno, más bien, el cómo y el para qué, pues para que aprenda, ¿sí? Es esta relación de cómo enseño, para que aprenda. Entonces, ese proceso, ese caminito engloba o encierra, vamos a decirlo en círculos concéntricos, pedagogía. ¿Sí? Es decir, arriba de cómo enseño, para qué enseño es pedagogía. Y todo engloba el hecho educativo. ¿Vamos bien? Entonces, cuando decimos que somos maestros es porque de alguna manera sabemos de educación. Cuando decimos sabemos de educación o somos maestros es porque tenemos suficiente capacidad para tener didáctica y suficiente capacidad para que la didáctica la llevemos en una pedagogía concreta para que el alumno, valga la expresión vulgar mexicana, no se aburra. ¿Ok? Entonces, por eso es que es bien importante saber, y me voy a la parte educativa, ¿qué tipo de alumnos tenemos de preescolar? No podemos echarle rollo al niño de preescolar, tiene que ser mucho la lúdica. Al de primaria, vamos gradualmente subiéndoles, la dificultad en la cuestión teórica. El de secundaria, traerlo ocupado, ¿sí? Al de prepa, sí puedes meterle de todo un poco, ¿sí? Moverlo un poco, llevarlo un poco a la teoría, mucho a la cuestión práctica, que ya el alumno desde secundaria, inclusive primaria, todo, ya permea la parte de lo que veíamos hace rato, la aplicación en la realidad. Y pues lo universitario, pues ya directamente a lo profesional, ¿verdad? Entonces, esto es aporte de Comenio. Oiga, ¿y la Salle lo puso en su pedagogía? Claro, claro que sí. Acuérdense, si se fijan los años de Comenio, vamos a decirlo así, cuando yo tuve esta parte de el examen, la pregunta fue, ¿cuáles son las diferencias entre Comenio y La Salle? Le dije, pues muy sencillo, le dije al maestro, Comenio fue el teórico y La Salle fue el práctico. O sea, Comenio no logró alcanzar a ver que su didáctica magna y su manera de trabajar se llevara a la práctica. Dejó todo ahí listo. Sus escritos los dejó ahí. No tuvo una escuela, no tuvo discípulos que siguieran un poquito hasta posteriormente su escuela. Entonces, sí tiene mucho que ver el que los seguidores posteriores a Comenio, es decir, los primeros maestros, tuvieran que seguir, oye, mira, fíjate que está esto, órale, vámonos a darle fuerza, pero Comenio no lo alcanzó a ver. Maestra Florencia. O sea que su conejillo de Indias fue La Salle. No. La Salle vivió mucho tiempo después, bueno, unos 80 años después. Ah, ok. Ajá. La Salle, cuando ya está consciente del proceso pedagógico de las escuelas, ya Comenio había muerto o ya había trabajado. Entonces, en la cuestión pedagógica, si nos vamos a los autores, suponiendo que hacemos una línea del tiempo en referentes pedagógicos, Comenio es primero, aporta un elemento clave a la pedagogía, después va La Salle, y La Salle en su pedagogía ecléctica, es decir, que reúne muchas cosas, toma la parte de Comenio para decir, bueno, vamos a implementar esto, es decir, un libro, una guía, escritos, que los alumnos escriban, que lleven, voy a pensar en lo más básico que se me ocurre ahorita, una plana, o vamos a redactar un poema, es decir, esta parte de la didáctica que lleva a ver, vamos a hacer algo, ¿y de qué te sirve? Esta es la parte que Comenio empezó a hacer, a ordenar. Hasta ahí dice, ok, vamos a hacerlo, punto. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, La Salle hace como una conglomeración de diferentes teorías pedagógicas que ellos conocían basadas en sus valores y la religión. Sí. La palabra es ecléctico. Si buscan la definición de ecléctico, es que hace una reunión de muchas maneras de hacer algo y las unifica. Eso es lo ecléctico, ¿sí? O sea, la pedagogía hoy en general es ecléctica. La pedagogía lasallista no solo es, no, la Salle, no. Se abre a lo que está pasando, a las pedagogías, a la psicología, a la filosofía y lo lleva a la práctica. Entonces, La Salle en su momento sabe de esto, ¿sí? Con sus maestros, sus primeros maestros, toma esta referencia y dice, ok, vamos a aplicar esto, ¿sí? O sea, La Salle no conoció a Comenio, conoció a lo mejor tardíamente su didáctica magna, su trabajo, lo que en otras escuelas no lasallistas, de otras parroquias tal vez, o de otras escuelas,
hacían, entonces dijo, mira, me sirve. Por ejemplo, en tiempos de La Salle ya existían las escuelas de los sacerdotes o de las escuelas pías que se dedicaban a la educación exclusiva de las niñas. Entonces, que es San José de Calasanz, el fundador. Entonces, La Salle tiene conocimiento de esto y no hace exclusiva la pedagogía de solo niñas. En su momento La Salle fue puros niños, pero esa pedagogía la lleva a su escuela y dice, a ver, vamos a hacer esto. Bien, voy a seguir porque ya casi terminamos. Bien, nada más como referencia, me quedan ya nada más 2 diapositivas y la última es la que quiero volver a tener debate con ustedes. Entonces, estas dos pedagogías al siglo XIX y al siglo XX, la de Comenius y La Salle, fueron confrontadas porque decían, oye, a ver, esto tiene tendencia del siglo XVII y del siglo XVIII como una escuela tradicional. El alumno tiene que estar sentado, escribiendo y nada más. Pero los seguidores de La Salle dicen, a ver, no va por ahí. La pedagogía lasallista sí tiene esta parte, está progresando, está cambiando, y los puntos que se tomaron como referentes es, La Salle funda una comunidad estable con maestros asociados, o sea, no es solamente la escuela por la escuela, hay una intencionalidad, que es lo que decíamos al inicio. Esa intencionalidad que se visualiza en la guía de las escuelas se va madurando con procesos escolares basados, fíjense bien, en las necesidades de los alumnos. Por lo tanto, se tienen que hacer adecuaciones a la planeación escolar. Al momento de que se habla de una adecuación, les decía hace un momento, por las edades, porque a lo mejor determinado alumno viene de determinado contexto social, se le tiene que hacer una adecuación. Por lo tanto, hoy este proceso se compara con, este es un término un poco nuevo que adopta el pedagogo que acabamos de revisar, que es una comunidad de aprendizaje profesional, es decir, cómo toda la comunidad educativa trabaja y procesa el aprendizaje para llevarlo a que la escuela marche bien. Es decir, cuando se hace hoy le llaman marco de convivencia escolar, el reglamento, ¿por qué el maestro pide tal o en su planeación actúa de determinado modo? Para que cuando tenga el aprendizaje el alumno, no solo sea dentro del aula, sino que lo lleve a la práctica. Por ejemplo, voy a poner un caso de cuestión civil, de cuestión de hábitos. Por ejemplo, hoy tuve a un alumno que le decía, oye, fulanito, córtate las uñas. Córtate las uñas. No toca guitarra, o sea, córtate las uñas. Es que, le digo, córtate las uñas, amárrate los zapatos, te puedes caer. Mira, no es para molestar a tus compañeros, o sea, córtate las uñas, ¿sí? O sea, mira, cuida esta parte. Oye, mira, cuando agarres tu cuaderno, tómalo del lado derecho, vamos a ponerle un margen. Oye, mira, las líneas debajo de los títulos y demás va con rojo. Ah, muy bien. Y si ustedes se fijan en todo este proceder, en toda esta pedagogía, les va dando a nivel visual, un orden muy claro. Entonces, todos estos pasos tienen que ver con el proceso educativo, simple. En el aula es algo simple. Pero si los vas agrandando a nivel ya institucional, pues es el control de muchas realidades que tiene que ver con la escuela. ¿Sí? Y que para que la escuela marche bien, pues es importante. Desde la parte básica que veíamos con Comenius, que el alumno tenga su material para trabajar, dígase un libro, un lápiz, un borrador, una escuadra, una regla, la calculadora, etcétera. Pues esto es parte de que la escuela marche bien. Esa es la innovación de la pedagogía lasallista. Por lo tanto, le pusieron palomita de check-in, adelante. Esta es la dinámica que viene detrás de la guía de las escuelas. O sea, para nosotros tal vez suene como algo común, porque lo vemos todos los días, pero en el momento en el que la transformación social pedagógica de la escuela en ese momento no tenía pies o cabeza, estos son las bases en donde se asentó la regulación de la escuela hoy. O sea, cómo el maestro, el docente, el que dirige una escuela, el que dirige un centro educativo, tiene que ir caminando. Y La Salle fue el innovador en ese sentido, ¿sí? O sea, cuando hablamos de La Salle como patrono de los maestros, es porque no solamente, bueno, no sé cómo se puede interpretar así de primera instancia,
pero o sea, la importancia del maestro, la importancia de la institución de la escuela, o sea, del aula, como clave para el proceso educativo. Lo veíamos en la clase pasada, si recuerdan la analogía del vivero. O sea, a lo mejor la plantita puede crecer, desarrollarse fuera del vivero. A lo mejor, bueno, esto está un poquito más radical. El feto debe crecer dentro del vientre de la madre. Si se saca antes, vamos, hoy con las tecnologías médicas y toda esta parte, bueno, se le da lo que necesita, pero a veces un 6 mesino, un 7 mesino, ay, le falta. Entonces, este proceso tiene que ir gradual a lo que veíamos, a la maduración de procesos escolares en las necesidades del alumno. Esta es la innovación lasallista, muy necesaria y útil hoy. O sea, lo que para nosotros es común, el que pasen de año, de hecho, creo que en México a principios del siglo XX era, ya tienen los conocimientos aprendidos, solo conocimientos, pasa de año. Sí, pero no solo es conocimientos, ¿sí? Es más. Entonces, de hecho, creo que en la nueva escuela mexicana se habló un poquito de esto. Ahorita estoy un poquito desinformado de este proceso, pero se habló otra vez regresar a esta parte y espérate. O sea, no vayamos corriendo, o sea, vayamos despacio, o sea, no, tampoco es caos, o sea, se trata de orden. Bien, tarea 2, aquí ya les puse algunos puntos. ¿Qué es mejor, dar clases de pie o sentado? Aquí les pongo, bueno, esto es pedagogía, ¿eh? Esto es pedagogía pura, ¿sí? Como ventajas de dar clases de pie es que aumenta la atención del alumno. La explicación es vertical y horizontal. O sea, puedes tú estar de pie y ver al alumno de frente en un plano horizontal. O sea, estás viendo al alumno, te está viendo el alumno, pero vertical, porque de alguna manera tú puedes acercarte a él caminando, moverte entre las filas, tanto del salón como del patio y estar ahí. O sea, tu presencia, en el caso de quienes tengan más tiempo en la cuestión escolar, es muy importante. O sea, el que el alumno te vea, créeme, si no dices nada, ya el alumno se piensa 2 o 3 veces si va a hacer una maldad, hacerla. Adelante, maestra Florencia. Pues es que varía mucho dependiendo del nivel en el que estás. O sea, yo puedo bueno, estar sentada con mis niños en claro. un círculo en el piso y me van a poner más atención que si están ellos sentados y yo parada. Ok, O sea, varía bien. mucho, de ahí es donde entra la palabra que tú dijiste, adecuación. O sea, tú te Ok, claro. adecuas a tu salón y a tus niños y a las necesidades que tienen tus alumnos. Claro, exacto. Por eso bien. cada clase está planeada en base a las adecuaciones necesarias que tú tienes que hacer. Así es, así es. Sí, en el caso, bueno, volvemos al punto, es decir, alumnos un poquito ya más, ¿qué les gusta? Segundo, tercero de primaria en adelante, sí la parte de la presencia es importante. Claro, también los chiquitos, las adecuaciones son importantes. Tercer elemento es el lenguaje no verbal, que es lo que les decía. Con el simple hecho a veces de estar parada enfrente de ellos o cerca de ellos, pues algo dice, ¿verdad? Y eso por consecuencia provoca que tu control del aula sea, miren, es que es curioso. A veces uno, bueno, también varía de la personalidad del maestro, pero también ya para ir cerrando algunos docentes dicen, es que yo quisiera que mis alumnos hablaran, participaran. Otros dicen, me gustaría que estuvieran callados poniéndome atención. Son muchas las referencias, depende del tema, de la clase, del tipo de dinámica que esté siguiendo dentro del tema o de la clase para ver qué tipo de dinámica pones, si estás de pie, si estás sentado. Al de prepa te lo puedes llevar al patio, sentarte a hacer un círculo, aventarles estas, ¿cómo se llaman? Esponjitas para el estrés y jugar con ellos y a ver, aviéntala y vamos a pasar los turnos. Al de primaria también, al mismo nivel que ellos. A veces cuando te pones al mismo nivel que ellos en cuclillas o sentado en el patio, es otra dinámica, es decir, lo sacas del esquema cuadrático de las filas y las bancas y a ver, estoy a tu nivel, vamos a hacer esto, órale pues. Y por último, pues que estás más atento a lo que cada alumno en los puntos ciegos de cuando estás sentado,
pues no ves. Y por último, bueno, ya como parte positiva de estar sentados, pues cuando el grupo está relajado, pues bueno, también puedes dar la clase sentada o sentado. Maestra Florencia, ¿otra participación o no bajó la manita? Ahí está No, ya. no la bajé, disculpa. No hay problema. ¿Alguna participación, observación de alguna de ustedes hasta aquí? ¿Algún comentario? Elba. Nosotros, bueno, por ejemplo, yo estoy en primero de primaria y hemos visto que es mejor estar parados, porque los niños como que la ven a uno diferente que cuando uno está sentado. Ponen más atención, más todo, y hay más actividad, o sea, como más comunicación entre ellas y nosotros. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Con grupos de mayorcitos, a lo mejor es estar sentados siempre y cuando sean, pues ya muchachos más reflexivos y que no tan ruidosos, que sepan, pues ya están avanzados en procesos más complejos de reflexión, ¿verdad? Me parece que la posición de estar sentado del maestro invita también a la relajación, ¿verdad? Mientras que si está parado, invita un poquito no sé, al movimiento, ¿no? Y la reflexión, siento yo que se requiere también estar, no sé, para meditar no hay como estar sentado, ¿no? Parado, no sé, para cantar, para alabar, para hacer ruido, pero para meditar, reflexionar en profundidad, se requiere también estar sentado. Entonces yo digo que con los jóvenes ya de prepa, siempre y cuando, o universitarios que tengan ya cierta pues predisposición o hábito de reflexión, sí se requiere que el maestro también esté sentado. A veces, Margarita. Y luego Gloria. Margarita. Yo por lo que he estado dando clases, bueno, pues das la clase regularmente de pie para que te pongan atención y pues uno se sienta nada más cuando los niños están ya haciendo alguna actividad, que ya estás así como que ellos ya, y ya nada más te quedas viendo pues a ver qué, y te llegas a levantar para ver cuando tienen algún problema, pero yo la clase relajada nada más la veo pues, cuando están en actividad, que ellos están, digamos, para mí relajados porque están haciendo su actividad y ya no tienen, ya están poniendo en práctica lo que tú ya les estás diciendo, porque para eso son las dinámicas de trabajo, que pongan en práctica lo que pues, les estás hablando. Claro, gracias. Gloria. Sí, por ejemplo, en mi caso, o en nuestro caso, las que estamos juntas en la catequesis, no nada más estamos de pie, sino que hay veces que incluso nos paseamos por entre las filas, porque como están todavía chiquitos en primaria, platica con el de enseguida y como Juan por su casa se para y se pone a platicar, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos paseamos entre las filas como para que ellos estén así como que quietecitos porque no saben en qué momento le pueden preguntar a alguno o le podemos preguntar a alguno. ¿Sí? Entonces, eso fomenta como que el que estén más atentos y más alertas. ¿Sí? Claro que con ese mismo grupo, si nos sentamos, no, hombre, se arma la pelotera, no, nadie pone atención después. Así es, así es. Esas son las adecuaciones que cada maestro o maestra va haciendo, pues cuando conoce a sus alumnos. Muy bien, gracias. Señora Alma. Bueno, como dijo Juan Pablo, depende mucho de la edad. Aquí manejamos casi puros niños chiquitos, entonces pues yo creo que sí se adapta más el que andemos entre las bancas, porque inclusive los niños, uno da las instrucciones de trabajo y como siempre hay niños que no hacen lo que tienen que hacer, entonces es una manera de estar pendientes de que hagan su trabajo y estar nosotras alertas con los niños de todo lo que están haciendo, porque aún así pasa que a la hora que termina la clase te das cuenta el que deja el libro en blanco, que dices tú, tantas oportunidades que le di de trabajar. Entonces,
yo siento que, pues, como dijo Juan Pablo, depende de la edad. Gracias. Luli, señora Luli. Sí, a mí en lo personal, yo doy clases a segundo año de primaria. A mí me gusta pasearme por las bancas porque me permite sentirme cerca de ellos y que ellos me sientan cerca a mí también. Si nada más me ven allá enfrente, pues los que están a mero atrás, ¿verdad? Pues ven a la mamá catequista que está enfrente y que se mueven nada más de un lado a otro del pizarrón, pero nada más, ¿no? Entonces a mí me gusta pasearme entre las bancas. A veces hago preguntas cuando voy caminando por uno del tema que estoy dando, ¿verdad? Y le pregunto al niño que esté enseguida de mí, o estoy viendo que estén haciendo las mismas cosas que estamos pidiendo, y me hace sentir cerca de ellos, y que ellos sientan que yo estoy cerca también, que no me vean allá como que arriba. Yo me acuerdo cuando estábamos nosotros en primaria, en nuestros tiempos, ¿verdad? Había una plataforma, y los maestros estaban arriba con su escritorio de la plataforma, ¿no? Entonces uno los veía, pues ahora sí que como dioses, ¿no? Allá arriba y allá explicaba y allá estaba la maestra. A mí me gusta sentir el contacto con los niños, que los niños me sientan cercana. Entonces yo sí siempre me paseo. A mí me ha ayudado mucho. Maestra Florencia, gracias. Señora Luli. Es que estar de pie es como, bueno, como lo menciona la señora Luli, pues era un ejemplo de imponer autoridad, ¿no? Pues sí, sí. Tú lo dijiste, imponer, sobre todo la parte por ejemplo, en el salón eran las bancas a un nivel y luego el maestro con la tarima que le llamaban o le llaman arriba. Y tenía su razón pedagógica. Este tipo de aditamentos al salón tuvieron su éxito un tiempo, es decir, que el docente pudiera tener su espacio para ver a los alumnos, para que los alumnos lo vieran, pero al mismo tiempo, bueno, a mí en lo personal no me gusta porque a mí me da ansias que me fuera a caer. En la prepa, uno que otro salón tiene todavía tarima. Ay, Madre Santa. A veces está uno tan picado en la clase que das un paso en falso, pelas. O sea, a mí me da mucha ansia. En cambio, cuando está el piso parejito, bueno, ya, aunque sea nomás ahí sí decir, muchachos, sus mochilitas pegaditas a su banco, para que si yo voy caminando entre las bancas o me voy para atrás o lo que sea, no me voy a caer. Entonces, porque la verdad, yo disfruto en la parte cuando estás entre las bancas, explicas, giras, te volteas, haces que el alumno se voltee contigo. Toda esta parte que ayuda mucho a tener la atención. Entonces, también la vigilancia, estás viendo que no esté en el celular, que no tenga bajo comida, que cosas de esas. Entonces, ayuda bastante. Bien, vamos a cerrar, ya estamos en tiempo. Agradezco su atención de hoy. Nos veríamos el siguiente jueves. Damos gracias a Dios por esta sesión. Espero hayan aprendido algo. La siguiente viene un poquito más intensa. Son creo que 14, 15 diapositivas. Ahorita fueron 11. Entonces viene la parte ya de amarre en la cuestión de pedagogía lasallista. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Continuaré, oh Dios mío, haciendo todas mis acciones por tu amor. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Que descansen, bonita tarde. El video de hoy se los mando en estos días también con otro enlace. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Luego, Hasta luego.